Es un hecho que como sociedad la violencia escolar nos ha rebasado y desarticularla es todo un desafío para maestros, padres y alumnos. Hoy en Diálogos en Confianza platicaremos de algunas estrategias que existen para hacer de la escuela un espacio seguro y libre de violencia que cumpla con la función para la que fue creada: formar ciudadanos asertivos y responsables. Herramientas para erradicar la violencia escolar es nuestro tema. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Diálogos en Confianza. Hoy un tema sumamente útil. Yo les recomiendo que se queden con nosotros y es más que le empiecen a llamar, ya saben, a la amiga, a la compañera, a la mamá del amiguito de la escuela, a la comadre, a todos, porque pues ya hemos hablado mucho de bullying, ya lo hemos destazado prácticamente, teorizado y ahora lo que pretendemos es eso: proporcionarles buenas estrategias, buenas herramientas para enfrentarlo y atacarlo, sí, no solo de raíz, sino también para la emergencia, para la inmediatez. Hoy tenemos aquí muchísimos expertos y también muchos testimonios. ¿Qué les parece si ustedes también nos comparten el propio? ¿Tienen algún problema o les ha funcionado algo en lo personal o en su escuela? Compártanlo de inmediato, vía telefónica o en nuestras redes. Vamos a arrancar el programa de hoy con esto y ahorita regresamos. El bullying para mí es acoso. Pues es un tipo de violencia que se aplica más que nada en las escuelas. Es cuando te tratan mal en la escuela. Una agresión de un alumno hacia otro. Es agredir, insultar, acoso, etcétera. Para mí sería discriminar a alguien. Te agrede y te amenazan con que no le digas a alguien. Es agredir a otro de mis compañeros de forma verbal o psicológicamente. La física, golpes, gritos, patadas, rasguños. Y la psicológica, apodos, groserías, gritos. Discriminan a una persona por sus defectos o así de forma verbal y lo molestan en un grupo de personas. Lo agarran de su barquito. Bueno, es como la salida de unos niños que sufrieron lo mismo, pero se lo hacen a sus compañeros. Y yo sí sufrí del bullying. Yo para evitarlo me alejo de las personas que lo provocan. Lo que yo hago es respetar a los demás y no hacerle cosas. No llevarme pesado, pues diciéndole a mis compañeros que no lo hagan. Yo lo que hago es alejarme de ellos. Lo que yo hago es decirle a un adulto que están tratando mal a un niño, o sea, que le están pegando, así. Pues no fomentando así como que la violencia aquí en la escuela. Pues los ignoro y no les hago caso y pues no seguirles la corriente. Lo que yo hago es respetar a los demás. Para evitarlo, respetar a los demás. Qué pena este chiquito que nos dicen sí. Yo lo he vivido y bueno, tanto que hasta ahora puede teorizar al respecto y nos dice cuál es el bullying psicológico y el físico. Qué terrible. ¿Qué estamos formando actualmente en nuestras escuelas en lugar de estos chicos responsables, independientes, autogestivos que se supone que deberíamos estar formando? Bueno, vamos a presentarle primero a nuestro panel porque, bueno, tenemos de veras muy, muy interesantes posturas y estrategias que han funcionado. Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida, Nelia, muchas gracias. Especialista en modelos de intervención con jóvenes, autora de diversas publicaciones referidas a la comunidad segura, cultura de la legalidad y la violencia. Mi querida Nelia, ¿por qué seguimos insistiendo en teorizar sobre el tema? Prácticamente todos los medios, en lugar de arrancarnos ya con lo que serían herramientas y recetas, aunque sea, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil hablar y además la violencia vende más que la convivencia. La violencia es un tema que finalmente
nos atrae, como que no hemos acabado de masticarlo. Y en cambio, hablar de las soluciones, de la convivencia, de las relaciones, de cómo trastocamos yo creo que la violencia es una manera en cómo nos hemos socializado para relacionarnos. Entonces, en todas nuestras relaciones está presente. Aunque nosotros digamos, no, nosotros somos lo más pacífico que hay en el universo, tendríamos que hacer conciencia de aquellos aspectos de nuestra vida cotidiana en donde frecuentemente caemos en el borde de la violencia sin darnos cuenta. Muchas veces hasta creyendo que estamos haciendo acciones tan buenas, educativas, y cuando nos pasamos de la raya, esas acciones ya se volvieron imposición, control, abuso. Wow. Y entonces lo que tendríamos que hacer es poder hablar del tema contrario, pero parece ser que todavía nos da trabajo. A lo mejor no lo conocemos tanto como la violencia y no hablamos de lo desconocido, sino solemos hablar de aquello en lo que nos movemos. Y ahora nos rebasa la violencia por todos lados, entonces pues es lo fácil, ¿no? Como que nos ahogamos, ¿no? Como que no ya sabemos estamos qué hacer. chapoteando en ella. Exacto. Qué tremendo. Benjamín Santamaría Ochoa, el Rey Mono, primer ombudsman de la niñez en México. Bienvenido, Benjamín, gracias por estar aquí. Él es iniciador de los talleres de teatro del Sendero, así con Z, del Zen, qué bonito. Medio para desalentar la violencia escolar. Fíjense qué bonito, aquí no es combatirla, aquí es desalentarla. Mi querido Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, Benjamín, ¿y sí se logra desalentar la violencia, aunque sea al parecer todo lo que nos rodea y nos bombardea por todos los medios? Bueno, pues ahorita lo veremos en los comentarios de algunas de las chicas y los chicos que han trabajado y que han participado en estos talleres conmigo, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Sí se logra porque lo que yo vengo proponiendo y construyendo desde hace 30 años es una alternativa que funciona en dos sentidos. Primero, el desarrollo interno. Si no hay desarrollo interno y revisión de actitudes personales e incluso de hábitos de alimentación y de otro tipo de hábitos, si no hay un ejercicio de la mente, como son maestros los chinos y los hindúes, de los que parece que no aprendemos demasiado, o de las culturas indígenas, estamos muy sobreoccidentalizados y tenemos la tendencia a racionalizarlo todo y pensarlo todo, pero resolver muy poco. Y por otro lado, el otro componente que yo agrego es el de la acción directa, ¿no? Una acción directa comunitaria con la familia, con la sociedad, e incluso una iniciativa que yo le llamo el en vez de. En vez de alimentar a estas corporaciones que reproducen la violencia, a estos duopolios televisivos de la televisora comercial, en vez de tomar bebidas embriagantes y todo eso, hacer lo que nos hace bien. No se trata de luchar contra la Coca-Cola, contra Walmart, contra Starbucks, pero en vez de estas invasiones, digamos, que tienen un sesgo muy fuerte de violencia, de imposición, irnos para lo otro, ¿no? Para lo que hace bien, para lo que alimenta. Si no estás, no perteneces, ¿verdad? Así es. Oye, qué bonito. Ahorita nos lo vamos a explicar más y por ahí también hay grabadas algunas de las sesiones para que entendamos cómo han llegado a estos bonitos resultados. Está con nosotros nuestra compañera Cristina Jauregui. Gracias por estar aquí, mi Cristi. Al contrario, mi Fer. Ella, digo, por si no lo sabían, pero es que psicoterapeuta humanista, conferencista, locutora y autora del libro Ya Basta. Acabemos con el bullying, que tiene muchas y muy buenas herramientas. Oye, Cristi, y cuando expones estas herramientas en el libro, ¿las puede leer y aplicar lo mismo alguien del centro del país que del norte o que nos estén viendo en Estados Unidos? O sea, sí hay herramientas universales, amén de después tejerlas personales, ¿no? ¿Sabes qué, Fer? Sí. O sea, definitivamente el libro está orientado en ese sentido. Antes que nada, gracias. Gracias por esta oportunidad. Qué gusto estar aquí sentados con todos ustedes y estar de este lado. Está divertido, ¿eh? Pero mira, la verdad es que para mí, en la investigación que hice, hubo cosas que se me revelaron importantes. Por supuesto que esto es universal. A mí lo que me llamó mucho la atención es que nosotros fuéramos el primer lugar en México en bullying. Eso no me gustó nada y entonces dije, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, ¿el primer lugar es el DF? México, el país.
¿Cómo? A primer lugar mundial en bullying. Es Guau. increíble, ¿no? No, Entonces, bueno. es un primer lugar vergonzosísimo, ¿no? Entonces, yo me puse a la tarea de pensar, bueno, ¿dónde está el origen, no? ¿Dónde es el centro? Y además de todo lo que dicen los compañeros que me presidieron ahorita, la verdad es que yo he encontrado el miedo, Fer. Yo encontré el miedo en el centro de todo esto. Te voy a decir a qué me refiero. O sea, yo creo que definitivamente tenemos que empezar por la familia, tenemos que empezar por los adultos, ¿no? Entonces, yo en el libro le hablo a tres grupos importantes desde mi perspectiva, ¿no? Que es la familia, que son los directivos de las escuelas y los maestros, y al gobierno. La verdad es que yo no dejo al gobierno fuera. Inclusive busqué algunas leyes que avalaban lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Quién se hace responsable de qué? Pero lo que yo encontré, insisto, fue el miedo. O sea, yo me di cuenta que a los papás les da miedo, por ejemplo, educar a sus hijos o regañarlos o decirles por dónde se deben de ir, porque no los vayan a calificar de malos padres. No vayan a calificarlos de malas madres, ¿no? A la escuela le da miedo porque entonces, ¿qué tal si la escuela me la cierran? Porque si acepto que hay casos de bullying aquí adentro, entonces, o de acoso escolar, entonces me van a cerrar la escuela. Entonces, mejor pretendo que no sucede, ¿no? Y entonces no atiendo el problema. Y el gobierno está sucediendo lo mismo, ¿no? En el gobierno de repente pasan la bolita para todos los demás. Entonces, yo te diría que para mí lo que está en el fondo de todo esto es realmente el miedo a afrontar el problema. Yo les hablo a los adultos porque creo que nosotros tenemos la solución, así como dices tú, bueno, ya basta, bueno, por eso pongo yo, ya basta, caemos con el bullying, ¿no? Pero ya basta de pasarnos la bolita de un lado para otro, y sobre todo, a mí se me hace muy cruel que pongamos la responsabilidad en los niños. Me han hablado muchísimas mamás, muchísimos papás, directivos de escuelas últimamente desde que salió el libro, y me dicen, Cristina, es que queremos que vengas a hablar con los niños. No, yo no quiero hablar con los niños, yo quiero hablar con los adultos, porque los niños, la verdad, están vulnerables, aunque sean jóvenes. Entonces, bueno, pues de eso se trata el libro y para eso estoy. Y ahorita nos vas a contar para que a todos cada quien se lleve lo que le toca. Claro. Oigan, y tengo aquí también a Humberto Guerrero Manning, coordinador del proyecto Escuelas en Paz y del Foro de Convivencia Pacífica, Estrategias de Intervención para el Acoso Escolar. Y aquí me inquieta cómo lograr con estos foros y demás que cada quien de veras se haga responsable de lo que le toca. ¿Lo han logrado o siempre hay alguien que se hace el tío Lolo? Yo creo que hasta es más fácil que nos escuchen los niños y ellos pongan parte de la solución y que los adultos nos hagamos tontos, ¿eh? Claro que sí, Fernanda. Muchas gracias por la invitación al programa. Un saludo a tu foro y a tus televidentes. Finalmente, como comentaban por acá hace un momento, nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad, dado que somos nosotros quienes les enseñamos a los niños la violencia, que finalmente se ve cristalizada en los colegios, en las escuelas. Y en nosotros tendría que estar esa primera solución. Sin embargo, creo que los niños también pueden aportar ideas muy creativas respecto a cómo abordar el problema, que finalmente es un problema social que nos está rebasando, que nos está impidiendo encontrar soluciones y estrategias efectivas. Finalmente, son los niños quienes más están sufriendo de esta violencia social y quienes son la parte más vulnerable. Sin embargo, pues a los que tenemos que concientizar y sensibilizar son a los adultos, a los padres de familia, ¿no? Finalmente, como papás, tenemos ahí una gran responsabilidad, porque en nuestros estilos de crianza, la forma en la que educamos a nuestros hijos, estamos transmitiendo creencias y estamos transmitiendo patrones de comportamiento violentos y no nos damos cuenta. Y bueno, eso también compete a los maestros. Finalmente los maestros también como adultos están, sin darse cuenta seguramente, transmitiendo esa misma violencia. Luego es de donde surge, ¿verdad? Muchas veces. El apodo, el burro, ¿no? Finalmente la violencia social tiene muchos orígenes, ¿no? Es multifactorial. Ahorita regresamos también a seguir hablando de esto y vamos a presentar a Rocío García Ruiz. Ella es subdirectora técnica y de programas del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC con Arte. Rocío, bienvenida. Oye, muy interesante porque siempre que hablamos de arte y de este pequeño espacio que se genera y se crea ahí cuando
hay esta complicidad con tus pares. O sea, sí llegan a hacer contacto con sus sentimientos los muchachos, las muchachas, bueno, incluso los varones que parece que lo tuvieran vedado. Sí, bien, bueno, pues mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Conarte es una asociación civil que se crea en el 2006 y justamente trabaja en contextos escolares desde el 2006 y en contextos de comunidad urbana, en contextos de comunidad urbana de alta marginalidad. Y lo que nosotros hacemos es promover la educación artística como un recurso para la construcción de cultura de paz y para la convivencia en la diversidad. Digamos, para Conarte, estos dos conceptos, construcción de cultura de paz y convivencia de la diversidad, se hace a través de las artes, en el entendido de lo que tú estabas diciendo. Nosotros trabajamos con las artes escénicas justamente porque partimos del hecho del cuerpo, que la primera comunicación tiene que ser con uno mismo a través del cuerpo, y de ahí podemos lanzar y conectarnos con nosotros, con toda con los niveles cognitivos, pero también con la convivencia con los demás y en los contextos escolares. Gracias, Rocío. Y las redes hierven. Adelante, Minora, bienvenida. Muchos comentarios, ¿te parece? Si regresando del corte empezamos a darle Pero lectura, claro que porque sí. están dando herramientas ya ellos, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver qué dicen. Esto es bien sabroso. Y ahora tu cuerpo hacia adelante, estira hacia adelante. Si quieres, deja caer tu cabeza y tus brazos. Relaja el cuello, relaja los hombros, relaja la espalda. Bueno, el taller se llama el Teatro del Sendero Medio. Bueno, en este taller básicamente está conformado con juegos participativos, no violentos y no sexistas. No son juegos de competencia, son juegos de autoconocimiento también, y son un montón de dinámicas que vienen de los ejercicios psicoterapéuticos y de autoconocimiento del método del Actor Studio de Nueva York. ¿Qué le gustaría que estuvieran haciendo estas dos chicas en vez de que ella le esté golpeando? Eso para el desarrollo interno y desarrollo personal de las chicas y chicos. Pero también hay un componente importante que es el componente social o comunitario. Y se toman generalmente algunas ideas y prácticas de los teatros populares. Desde el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, pasando por el teatro campesino, universitario, etcétera, etcétera, para encontrar de qué manera estudiamos las conflictivas sociales y sobre todo cómo las resolvemos como sociedad. Casi todo el mundo se va con la parte estructural, pero hay un trabajo interno que no se está haciendo. Es decir, tenemos cuerpos intoxicados, cuerpos desbalanceados, cuerpos enfermos, y por ende las mentes están igual y por ende las emociones están igual. Entonces, primero trabajar individualmente por medio de una serie de autodisciplinas milenarias que están probadas por miles de años de experiencia y que desgraciadamente no han sido muy reconocidas por Occidente. Me refiero muy concretamente al yoguismo, o a uno de los 6 sistemas filosóficos de la India, que es el yoga. Me refiero, por supuesto, a la práctica de la meditación, muy concretamente la meditación budista no religiosa, sino laica, nada más como para desarrollo de la conciencia, relajamiento, concentración, etc. Y por otro lado, las técnicas de resolución de conflictos. Detectamos un conflicto, lo analizamos, lo deconstruimos, vamos a sus causas sin ningún temor y poco a poco vamos descubriendo aliados y nos proponemos una agenda de trabajo y un calendario. De tal fecha a tal fecha avanzamos hasta aquí, de tal fecha a tal fecha avanzamos hasta acá y al final de 1 año, 5 años ya no tenemos ese problema comunitario. El resultado fue maravilloso, lo probamos en la escuela Jaime Sabines de Chimalhuacán, lo probamos en la escuela López Mateos, también de esa zona del Chicolín, lo probamos en una escuela de Iztapaluca y el resultado fue maravilloso. Chicas y chicos haciendo y practicando principios de meditación y relajamiento, por supuesto que mejora su concentración, su capacidad de
pensamiento y sobre todo andan más tranquilos con el relajamiento. También hablamos de hábitos de alimentación, bajarle a la comida chatarra, pero sustituirla. No es decir, eso no sirve. No, ¿qué es lo que sí sirve? En vez de bebidas gaseosas, ¿qué tomamos? Ah, pues nuestras aguas de frutas. En vez de insultos, ¿qué hacemos? Ah, pues hablamos. En vez de políticas públicas que destruyen a la gente, ¿qué hacemos? Bueno, políticas públicas que compartan entre todos. Como que la lógica es esa, es una lógica positiva y propositiva. Pues hoy que estamos hablando de herramientas, esta precisamente es una muy buena herramienta la que nos ofrece el Rey Mono, pero oye, por la supuesto lógica, que se llevó... es que cambiar claro, la lógica, suena tan lógico y tan difícil. e irlo haciendo poco a poco, porque tampoco es de un día para otro, te ha llevado muchísimo tiempo y es lo que nos están preguntando aquí en las redes sociales. Esta cuestión de la teoría, la gente la agradece, ya entienden lo que es el bullying. Lo que nos dicen es, no salimos de ahí, sigue siendo esta teoría, la realidad lo sigue rebasando y lo que queremos son herramientas. Y Alma Pérez dice, aquí en el Twitter, hay que buscar actividades que ayuden a sacar la frustración de los niños, no hay parques, no hay escuelas. ¿Recuerdas, Fer, cuando veíamos el material ahorita en la mañana decíamos eso, no hay espacios ya para esto? De verdad no hay espacio para los chicos, no hay espacios para las familias, es parte de lo que ellos están dando como herramienta. Y aquí en el Facebook nos dicen, hay que erradicar esta violencia como una tarea de los padres de familia. Los principales actores no son los maestros, son los padres de familia. Y Juan Varela dice, el respeto y tolerancia, los padres deben enseñar y los maestros reforzar esos valores. Hermol dice, los alumnos reflejan lo que se vive en casa y en la calle. A mí lo que me sorprende es que la respuesta a los entornos vulnerables o violencia sea la extensión del horario escolar. Esto es lo que se está dando también como herramienta, que los niños estén más tiempo en la escuela. Celia Adriana dice, la educación es en casa, en la escuela solo dan conocimientos. Y aquí hay un caso, nos escribe, a ver, espera, aquí. Yarabi nos dice que que los profesores son informados de ciertos, que ella metió a su hijo a una escuela donde es de estas escuelas que integran a chicos con discapacidad y ahí fue la maestra y los alumnos los que le hicieron bullying. ¿Cómo crees? Y la opción que ella encontró en este caso sí fue cambiarlo de escuela y actualmente ya terminó el bachillerato y en el último semestre 3 chicas también ejercieron bullying sobre él, una maestra lo discriminó, sabemos que ya cuando es de profesores, alumnos ya no es bullying, pero eso es lo que han ido encontrando ellos en el día a día, en cómo resolver. Ahora hay muchos comentarios y se lo decía Fer, los padres tener que resolver, Nora, cambiándolo de escuela. O sea, y hay veces que hasta te persigue la maldición si el bullying es y por internet, ¿verdad? No, y ¿sabes qué nos dicen? dicen? Es una locura. ¿Qué hacen cuando los niños están aquí? Edith Méndez, ¿qué hacer cuando los pequeñitos en el jardín de niños ya sufren de bullying? A mi nieta ya van 3 veces que la golpea un niño, solo tienen 4 años los pequeñitos. Entonces lo que se están encontrando es con esto y que no hay opciones en realidad, porque cuando levantas esta queja también los maestros ya no se quieren meter en esta problemática. Claro. Entonces, a ver, alguien que nos diga qué hacer con chavitos de 4 años. Bueno, vamos para Canelia primero. Bueno, yo creo que lo que pasa es que yo allí no le llevaría exactamente bullying, sino yo diría que es parte del proceso de socialización. Cuando un niño empieza a ir al kinder y empieza a tener relaciones con otros niños, justamente va para eso, para ser enseñado a tener un trato de convivencia con el otro. De manera innata, pues sí, si alguien le quita su juguete o lo que él quiere, va a pegar y va a dar un aventón. Y no podemos pretender que ya lleguen a la escuela totalmente socializados. Yo haría un poquito hincapié en que la responsabilidad somos todos y somos todos los espacios. Porque si no, caemos en esto de buscar culpables, buscar quién es el responsable. Para mí, lo que tenemos que hacer es que todos tenemos que asumir nuestro pedazo, sin quitar un pedazo de responsabilidad, todos. Pero es como muy común que digan eso, ¿no? De repente es muy común, no, bueno, es que la escuela no es la responsable, y la escuela dice, no, bueno, es que son los papás, y los papás es que son la escuela, es como pasarse de la pelotita, ¿no? Y pero nadie se queda con ella, pero una de las cosas que también a mí me parece importante puntualizar, Fer, es la diferencia entre bullying y violencia.
Ninguna de las dos está bien, no es correcto ninguna de las dos, pero nos estamos confundiendo. Son dos fenómenos diferentes. Claro, o sea, De por acuerdo. ejemplo, un niño de 4 años puede ser tal vez violento por esto de que le quitan su juguete y aparte está aprendiendo a socializar, pero no está haciendo bullying. O sea, el bullying es intencional. Y es, y es constante. Y sobre la misma persona. sobre la misma persona. Entonces, si no sabemos la diferencia, no atendemos el bullying. Lo que estamos atendiendo es la violencia, que sí hay que atenderla, que no se equivoquen. Por O sea, ejemplo, claro en que hay este que caso, ¿qué atenderla. hace, Cris? O sea, si ya le pegó 3 veces el mismo niño, no es bullying, pero ¿qué hace? ¿Sabes qué? Mira, yo lo que creo y regreso es a los papás. O sea, la pregunta es cómo estamos educando a los papás en nuestras casas a nuestros hijos. Y un poco lo que decías, pero bueno, ¿qué sería como lo que nos podría guiar a nivel universal? Ajá. Yo propondría los valores universales, que no tienen nada que ver con Con los deseos religión, moral. ni tiene que ver con moral ni nada. Pero entonces, si todos educamos en valores universales, entonces nuestros niños pueden caminar en ese sentido. Benjamín, ahí vamos Ay, uno por yo uno. lo que veo es que- Bueno, Nelia, ¿vas a darle Me vi alguna...? lenta, ¿verdad? ¿Perdón? Me vi lenta. No, bueno, es que No, lo vamos que a yo tratar de creo- ser muy consistentes porque hay un montonal de peticiones de ayuda. A ver, ¿ahí qué hacemos en este Aquí caso? yo creo que lo que necesitamos es que el niño rompa la secuencia en el sentido de que en el momento en que pega, obtiene lo que quiere. Él tiene que aprender que cuando pega, no No lo obtiene lo que obtiene. quiere. Y generalmente hacemos lo contrario. En cuanto pega, nosotros lo acompañamos y con tal de evitarnos el problema y como no sabemos qué hacer, entonces hasta apoyamos eso. Es De lo que acuerdo. suele suceder. Pero hay en que hacer todos ahí estos entonces un casos. plan maestra, alumno, papá y decirle que cuando pegue no ¿Y consiga de lo qué que estás quiere. hablando? Estás hablando de un diálogo entre la maestra y el papá, que lo que suele suceder en la actualidad es que es un enfrentamiento entre Sí, los pleito. maestros y los padres. Benjamín, ¿tú qué propones? Bueno, en este caso yo creo que es importante también aplicar una técnica directa, como el martes pasado que tuvimos el taller, me dice una chica, Rey Mono, ayer en la noche que tuve un problema en la casa, agarré el cuchillo y amenacé a mi papá y a mi mamá con No, matarlos. Eso ya está muy grave. Claro. La chica estaba temblando cuando me lo estaba contando, porque no se puede controlar. Entonces le dije, mira, hija, para empezar, cuando algo te molesta, cuando algo te lastima, lo primero que te recomiendo es que inhalas profundo, cuentas 4 tiempos, 7 tiempos, lo que quieras la inhalación, retienes 4 tiempos, sacas el aire en 4 tiempos y te quedas sin aire en 4 tiempos. Es una técnica básica del yoga. Cuando sabemos que está llegándonos la frustración, la violencia, Sí. eso que se nos traba todo. Entonces, Porque hay una inhalamos, oxigenación del exhalamos. cerebro, hay una Sí, porque se tranquilidad nublan del las ritmo ideas. cardíaco, hay la mente alimenta la violencia cuando ponemos la atención y la concentración de la mente en el objeto que nos está lastimando. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar la atención de la mente para otro punto, para otro objeto, en este caso la respiración, para controlar la violencia y manejarla. Es una técnica individual para manejar la violencia en ese momento. Pero ya cuando hay este tipo de casos de violencia, hay que preguntarnos, primero, ¿qué comió la niña? Un montón de azúcar que altera el sistema nervioso. O sea, como también la violencia está asentada Por supuesto, en con la eso. alimentación, Mira porque tú. los altera No, pues era lo emocional que y íbamos a hablar. nerviosamente, sobre todo las azúcares refinadas, la Bimbo y la Marinela y todos esos productos, las bebidas son altamente Los perniciosas. juguitos que pensamos que tan sanos, mucho azúcar. Altamente. Ojo, entonces, a ver, revisar también qué está comiendo aquel que está ejerciendo la violencia, porque Y por va a estallar último, más fácil. reconocer que también estamos en un sistema político, ético y económico que genera, promueve y sostiene violencia, como decimos en derechos humanos. Hay una violencia estructural que no se quiere reconocer. El sistema capitalista neoliberal impuesto en México genera y produce violencia. Y no soy comunista ni socialista, pero tampoco soy estúpido. Gracias, mi rey mono. Fer, ¿te parece si leemos una Otro, llamada? y ahorita nos ayudan acá Rocío y Humberto, que se quedan con ganas de dar Dice más la señora herramientas. Teresa Jiménez que le gustaría que sean más realistas los comentarios de los especialistas y con menos palabras adornadas.
La violencia la generamos desde la casa. Como padres nosotros los denigramos y los ofendemos porque son flacos, gordos, porque sacan 6, porque no cumplen con nuestras expectativas. Nosotros como padres abusamos y no les damos el lugar a nuestros hijos. A veces ni siquiera platicamos con ellos. Se trata también de dar amor en casa, que esa sería una de las herramientas. ¿Tienen algún otro problema por allá o acá nos prestan el balón tantito? El Espérenme. Fer. Adelante, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Vero, platícanos. Yo coincido con lo que está diciendo Cristina y Nelly. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad de todos, de los niños, de los padres, de los adultos, de los educadores, del sistema de gobierno, del sistema educativo. Y estamos acostumbrados a verlos desde el lado negativo. Todo el mundo habla del víctima y todo el mundo habla del victimario. Y no hablamos de toda la bola de compañeros que yo trabajo con los niños y adolescentes. Entonces está padrísimo que acá hay gente que quiere trabajar con los papás. Mi vocación son niños y adolescentes, aunque también trabajo con los papás porque se necesita un enfoque sistémico. Pero ¿qué pasa? No hablamos ni trabajamos con toda esa bola de alumnos y compañeros que no aprenden a hacer lo que la palabra dice, compañeros, que animan, entusiasman, agitan. El público, vamos a El decir. público, y que también lo hacemos los papás. A ver, se cree que si uno se mantiene al margen, no se involucra, pero con mantenerte al margen y ver, ya estás involucrado. Ya eres corresponsable, desde mi perspectiva. Pero hay quien dice, yo, ¿por qué me voy a meter en una bronca y voy a parar esa bronca? Mejor me hago tonto. O sea... Porque somos parte de la cadena, y yo sí creo que, o sea, el enojo puede provocar ira y violencia, y el amor puede provocar, aunque suene cursi, paz y tolerancia y respeto. Entonces, a lo mejor el impacto, hablar como estamos hablando ahorita, de convivencia, de paz, de educación segura desde otro ángulo, no va a ser tan fuerte porque el peso que estamos viviendo socialmente, la connotación de violencia, agresión que todos vivimos en un contexto familiar o social o escolar, ¿qué podemos hacer? Empezar a fomentar esos valores con una connotación diferente, donde cambiar la lógica, si hay como un dicen. Mediador, a lo mejor, claro, va a ser un héroe. Ese niño que se mete a mediar es un héroe. ¿Cómo puede o ese papá que hace el joven, el niño, el que entre a separar, cómo debe de actuar? A ver, ya está ahí, están incurriendo en la de siempre, están sobre del que ya agarraron de barquito. ¿Cómo se interrumpe ese acto para empezar a cambiar la lógica? ¿Cómo lo detengo? Yo como alumno, papá, o el que esté en ese momento, a ver, herramienta en este instante. Sin necesidad de devolver la agresión, sin necesidad de devolver... Pero tú, ¿qué haces? Llegas, lo separas. Primero lo paras, ya sea verbalmente o ya sea físicamente o incluso... ¿Pero qué digo? ¿Verbalmente qué digo? A ver, sepárense. Ya basta, la palabra que está usando en el libro Cristina. Basta. Basta y pues, o sea, como yo a veces les digo a los chavitos, puedes detener el golpe y te estás defendiendo, no lo estás regresando, nada más te estás defendiendo. Haciendo un escudo. Hacer un escudo. Y puede ser verbal o físico. Mira. O sea, y esto puede hacerlo también el que entre a detener la acción. Ya basta. Y ahorita regresando del corte nos dicen, bueno, ¿y luego qué? Porque si no, capaz que los dos me dan a mí, ¿no? Ahorita estamos hablando de bullying, pero herramientas. Cuéntenos a ustedes qué les ha funcionado o si tienen un problema, pregúntenlo aquí a los especialistas y a quienes nos están dando su testimonio. Tengo 3 hijos y el menor es el que sufrió de bullying. Cuando iba en la secundaria en primero, las agresiones que sufría primero eran de, pues ya saben, ¿no? De que me hacían de cosas y todo. Y luego así comenzaron a los golpes y todo. Me obligaban a pelearme con otros compañeros. Así hasta que llegaron hasta las amenazas. Las amenazas hasta de muerte. O sea, no querían que fuera a la escuela, que no dijera nada y amenazas de muerte para él y para nosotros. Bueno, esto empezó desde los primeros días de clase y pues pensé que todo era un juego, como nos estábamos apenas conociendo y todo, pues no comenté nada, pero fue subiendo y subiendo hasta que ya cuando ya no aguantaba, pues sí, ya fui con los profesores, unos sí me ayudaron, otros no. Cuando mi hijo estaba en primero, ya casi para terminar, fue cuando yo me di cuenta por una niña que le platicó a su mamá y ella fue la que me comentó. Porque yo lo había visto ya
o sea, golpeado y con muchas cosas, pero él solo decía que se había lastimado solo, Nunca nos decía lo que pasaba. Yo le creía lo que él me decía, hasta que un día lo encontramos ya con una navaja queriéndose cortar las venas. Lo poco que dormía ya era hablar. Decía, no voy a decir nada, no le haga nada a mi mamá, pero no voy a decir nada. Entonces yo lo escuché hablar así, mi esposo no estaba aquí, él estaba trabajando afuera, y yo lo escuchaba y decía, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? En los primeros días que fue a la secundaria, él salía llorando. Y yo le decía, ¿qué te pasó? Dice, es que un niño me pateó, me pegó, y yo me regresaba, no me regresaba. Y quise hablar con la asesora. Y ella me dijo, no, mi hora de salida ya es, y yo no me voy a esperar por nada. Y era lo único, o sea, nada más eran como patadas, como golpes así. Pero la maestra le dijo, es que tienes que madurar, no puedes estar llorando por todo. Y desde entonces él ya no volvió a decir nada. Yo le decía que se defendiera, o sea, yo le decía a mi hijo que se defendiera. Yo no me defendía porque, pues, no me gusta la violencia y, pues, no quería más problemas. Y ahí fue donde yo decidí, dije, no, yo lo voy a sacar porque ya no era vida. Ya el trayecto de la casa a la secundaria no hablaba una sola palabra. Tomé a mi hijo, lo saqué de la escuela y me lo llevé al DIF, porque fue lo primero que se me ocurrió. Fui ahí y ahí me dijeron que no, que tenía que ir a un lugar donde lo pudieran ayudar a él, porque aquí lo que él necesitaba era ayuda, porque estaba mal, ya tenía mucha depresión. Entonces lo llevé, me mandaron al JN Navarro, el psiquiátrico. Yo fui, sin una orden, me fui a formar a las 4 de la mañana para que pudieran recibir a mi hijo. Sí lo recibieron, afortunadamente. Luego lo recibieron y ahí empezó la ayuda para él. Está fortísimo este testimonio porque ahorita nos preguntamos, y aquí, bueno, ¿servirá el solo el basta? ¿Servirá solo el respirar? Esto son palabras mayores. O sea, es como cuando llegamos a ver suicidio, ¿no? Nos decías ahorita una persona, un chico, ni los papás sabían del tipo de bullying que ejercían sobre él sus compañeros hasta que se suicidó. O sea, ya en estos grados de ansiedad vemos cómo se toca sus manos. ¿Qué hacemos? A ver, Rocío, sí. ¿qué sí puede funcionar en un caso así de grave? Claro. Yo quisiera hablar de la experiencia que tenemos en CONARTE desde hace 8 años en contextos escolares. Estamos en 19 escuelas aquí en el Distrito Federal, en primarias y en secundaria, y en secundarias, y hemos estado en varios estados. Empezamos en Ciudad Juárez en el 2010, cuando estaba la estrategia Todos Somos Juárez y la violencia en su pleno esplendor. Entonces, esto es lo que nos respalda a nosotros, y quisiera poner en la mesa el papel que tiene el arte en los contextos escolares, en esta vinculación arte, cultura, educación, que nos involucra a todos, a sociedad civil, a gobierno, a padres de familia, y la importancia del arte en el sentido de lo que libera, en el sentido que es disciplina y al tiempo libertad, en el sentido de la metodología que ha desarrollado CONARTE comienza con que cada quien encuentre su lugar en el salón. De esa manera yo encuentro mi espacio, me encuentro a mí y puedo respetar el espacio del otro. Esa es la primera rutina de las metodologías CONARTE. La segunda rutina, yo no me burlo, yo no corro, yo respeto al otro, sí. Porque me equivoco es que puedo lograrlo, no porque yo me equivoque estoy haciendo mal. Y propiciamos el trabajo en equipo, es fundamental en el sentido de que si yo veo que el de al lado no está haciendo bien un paso, no está tocando, le falta una nota, se está saltando una nota, yo lo ayudo. No tenemos una música en especial, el sentido de nuestra música es hacia la convivencia y no favorecemos a los talentosos del salón, favorecemos a todos y en especial a aquel chico, aquella chica que necesita a un apoyo. Hacemos investigación sobre un tema específico y todos ellos, yo investigo sobre el bicentenario, por ejemplo, y de qué manera eso que yo estoy investigando, que yo estoy aprendiendo, leyendo, lo traduzco en movimiento
lo traduzco en una música que refleje eso. Y Digamos, bueno, lo que esto sería a nosotros nivel hacemos. intervención de la escuela ya directamente. Pero cuando el caso ya llegó a estos tonos, a ver, Cristi, ¿qué se hace ahí? Sí. Y luego ahorita Humberto A ver, también. Fer, mira, ¿Qué hacemos? Sí, yo te diría que hay como mucha polémica en esto de que se salgan de las escuelas, pero yo te voy a decir, en este caso en particular yo estoy de acuerdo. O sea, yo es justamente lo que estoy proponiendo. El bullying tiene características particulares, entonces tenemos que atender cada caso de manera particular. Te voy a decir, estabas diciendo cómo se rompe, ¿no? Cuando de repente está la triada, está el que está bulleando, el que está haciendo el bullying, el que está siendo atacado y están los testigos. ¿Cómo se puede romper cuando uno de los testigos, que los testigos también pueden ser adultos, uno de los testigos dice, basta, vamos a acabar con esto, no vamos a seguir, pero hay que darle seguimiento? Si yo como papá me entero que a mi hijo le está pasando eso, yo tengo que darle seguimiento en la escuela, porque mi hijo no es el único niño que está en la escuela. La escuela está llena de 2,000 niños a veces, ¿no? Entonces yo tengo que darle seguimiento, ir con el profesor, ver qué es lo que está pasando, hablar y preguntar cómo se está comportando mi hijo, con quién se está juntando, lo ven solo en la escuela, no lo ven solo. Oye, y lo ir curioso con los... es que, bueno, el papá del buleador o la mamá, pues son los que menos preguntan. Claro, normalmente. normalmente, que te voy a decir una cosa, Fer, a mí me parece que ellos también tendrían que preguntar, Claro, porque pues son los las primeros. investigaciones nos están diciendo que ellos están sufriendo, los niños que están atacando también están sufriendo. Muchas veces son víctimas en casa. A mí me inquieta algo. Tú nos comentabas que hubo una escuela en donde el propio director le pidió al papá del buleado que se fuera, ¿no? Así es un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El papá dijo que tenía este problema, el director dijo, está bien, compré los uniformes, compré todo, la cuota, todo. A los 2 meses le dice, ¿cuánto? Porque se lleve a su hijo de mi escuela. Pero este era el buleado, además. Lo buleaban aparte, Es decir, propiciado por el mismo director y maestros. Es decir, estamos viendo que aquí la víctima es la que tiene que salir huyendo en lugar de que saquen al que está ejerciendo la violencia. Porque aparte está el no se mundo hacen de cabeza. Claro, es que no se hacen responsables todos los adultos, Fer. A ver, aquí Humberto, ¿ahí qué hacemos? Porque no hay que sacar ya a basta de nadie. que el buleado No hay que tenga sacar que a salirse nadie. No hay de la que escuela sacar a por nadie. piernas, ¿verdad? A ver, Humberto. No se trata de antes que sacar a nada, yo nadie. Espérame quisiera un segundito. agradecer Humberto. la retroalimentación que nos da el público que nos está escuchando respecto a nuestras posiciones y lo que estamos explicando. Y yo como papá entiendo la frustración, el enojo que pueden estar sintiendo las personas que nos escuchan, que están sufriendo una situación en donde su chiquito o su adolescente está recibiendo violencia. Lo que yo les diría es que desafortunadamente no existe una solución total, una solución inmediata. Esto es un proceso, aunque sí existen soluciones parciales. Una de ellas es buscar la colaboración de los colegios y lo primero que hay que hacer es reportar el incidente, romper el silencio. Primero al colegio por escrito, mandarle una carta al colegio y pedirle al colegio que tome cartas en el asunto. De acuerdo. ¿Sí? El colegio tendría que notificar a los papás y tendría que solicitar que se evalúe a este niño. Porque primero tendríamos que ver si hay un problema neurológico de control de impulsos o hay un problema ahí de agresión, si Eso ya lo realmente es exigirá el violencia. director. Okay. Eso lo tiene que exigir Pero a el ver, director. tú mandaste tu Sí. carta. 2, se repite el incidente, no te hacen caso. ¿Qué sigue? Ok, entonces recurres a una autoridad. Por ejemplo, está el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, ¿no? A donde puedes llamar para pedir asesoría ¿El Consejo legal. DF? Seguro, sí, es Sí, el Consejo 55, Ciudadano 33, de Seguridad 55, Pública. 33. Ahí hay abogados que te pueden dar asesoría legal y te pueden decir paso a paso lo que tienes Y que ahora hay hacer 2 para páginas, involucrar una de la al CEP colegio. para denunciar bullying Además. y otra para denunciar que el director no está haciendo nada. Se dice que ahora es más rápido la atención. ¿Y Bueno, si en otro estado de la República también funciona el Consejo? No, el Consejo no, pero la página de la existe. CEP sí. Hasta donde entiendo, existe ya una iniciativa en que este consejo sea nacional. Entonces, pueden llamar al consejo para recibir asesoría legal y pedirle al colegio que tome cartas en el asunto. Oye, Eso a ver, es respecto otra. al colegio. Imagínate que ya está muy delicado el asunto. ¿Qué haces con tu niño buleado? Evitas que vaya a la escuela esos días, lo llevas de volada que le den herramientas para defenderse o para que tenga, vamos, algo de qué asirse.
Nelia, acá como, a ver tú Nelia, ¿tú qué haces con ese niño que ya está al borde de me mato? Estamos en desacuerdo nosotros dos porque estamos hablando de cómo estigmatizamos más a los que sufren el problema. No estamos hablando de cómo integrarlos, recuperarlos, estamos viendo cómo los aislamos. Por eso, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo los vamos a bajar del mundo? Si no se puede uno bajar pero del ¿y qué mundo? haces con este niño que casi se mata? A ver, tú danos tu receta, Mira. viene de ahí. Pero sin intervenir toda la escuela, ¿qué hago yo con este ahorita? Bueno, concretamente lo que hay que hacer es crear redes de solidaridad allí mismo en la escuela que se llaman acciones urgentes. ¿Cómo buscas amigos de tu hijo? Reacciones inmediatas. Acciones inmediatas de los compañeros. Miren, el Beto Batuca, de los Qué Payasos, un día me dijo, la mejor forma de fortalecer los derechos humanos es que los mayores apoyen a los menores. Los de sexto apoyan a los de quinto a los de cuarto, y eso lo estamos haciendo ahorita con el taller. Yo, sinceramente, por mi práctica y experiencia, no le confío casi nada a los adultos. Perfecto. Ni papás, ni autoridades, ni políticas, sino el trabajo. Yo te aplaudo. Bueno, yo personal, pero... A ver, pero espérenme. Desde los igual chavos, no tiene muchos amigos desde en los su chavos salón. hasta los adultos. Es distinto, porque entonces los chavos se empoderan y conocen sus propias relaciones, y créeme, funciona muy bien. A ver, entonces, espérenme, vamos recapitulando. A ver, primero, igual en su salón no tiene amigos, pero puede crear aliados de los un poco mayores. O sea, yo creo que esto que estamos proponiendo... A ver, un momentito finalmente todos. es un protocolo. O sea, yo creo que esto que estamos proponiendo es lo que queremos que suceda en el futuro. ¿No? O sea, nosotros lo que queremos es, por supuesto, que haya escuelas que eduquen para la paz. Nosotros queremos familias que eduquen para la paz. Pero lo que estás diciendo tú, Fer, es lo que está pasando hoy, ahorita. ¿Cuánto me tardo yo en conseguir que mi hijo haga una red de amigos? Cuando mi hijo ya fue bulleado, cuando mi hijo ya está destrozado, cuando interiormente ya se siente muy mal. Entonces, claro que tengo que actuar con mi hijo. Primero, híjole, ¿por qué me tardé tanto en darme cuenta? Para que mi hijo ya esté así, ¿qué ha pasado en mi casa? O sea, ¿cuánto tiempo yo lo he abandonado? Esa familia, ¿cuánto tiempo no lo ha visto? Por las razones que sean. Tal vez no porque no quieran, tal vez porque no pueden. Porque sucede algo en la casa interiormente que no pueden ver lo que está sucediendo afuera. Pero si ya lo vi, entonces, claro, lo que yo tengo que hacer es abrazar a mi hijo y darle herramientas a mi hijo para que él salga adelante. ¿De qué manera? Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Tal vez meterlo a hacer ejercicio, que empiece a sentir fortaleza física. Tal vez necesito llevarlo con un especialista. ¿Pero y mientras lo sacas de la escuela? No. Lo último sería sacarlo de la escuela, pero yo no creo que tenemos que estigmatizar la idea de sacar de la escuela. Yo creo que ha habido muchos casos en los que al final la salida de la escuela los ha beneficiado. Y te voy a decir... O salvado. Sí, o salvado, ¿eh? Yo tengo muchos casos que están escritos aquí en el libro y muchos que se quedaron en mi computadora, de muchos que me dijeron, Cristina, la única solución fue sacarlo y está feliz ahora mi hijo en otra escuela. O sea, logré sacarlo. Y te voy a decir, hay muchos, por ejemplo, que solo con un cambio de lugar en el salón, a veces solo si lo cambias de lugar en el salón, también haces un cambio. Aguántenme tantito. Yo creo que ahí el punto es la formación de los uno maestros. Por uno, ¿les parece? A ver, orden en la sala. Rocío no ha hablado tantito. Espérenme, Humberto. Y Noelia está enojadísima. A ver, por favor, Nelia, dinos. Hasta está con sus bracitos así. Sí, está hasta cruzada de brazos. ¿Cuál es tu parecer? Y acá nos dicen crear redes de amigos. ¿Va? Yo estoy de acuerdo con que llega un momento en que ciertamente hay que cambiarlos de la escuela. Pero fijémonos, esos niños que cambiamos de escuela generalmente tienen una historia de cambio continuo toda su vida de escuela. O sea, no estamos resolviendo el problema. Pero a ver, tú dinos dando ahorita una alternativa opción. inmediata. Una opción Mi opción rápida. inmediata es crear, no esperar a que mi niño cree una relación de redes, pero sí el poner un problema, y yo haría mediación con los dos, con el buleado y el buleador. ¿Tú como y los mamá? pondría en el, no, yo como experto. La mamá no puede hacer Por eso, pero pobrecita. imagínate, La yo mamá voy está angustiada. Pero yo te contrato y te digo, Nelia, ven acá de referee y los llevo a la escuela. No, nada de referee. No es lo mismo referee que mediador. No me cambies la Por palabra. eso, pero querida. pero No es imagínate lo que mismo. no hay prestancia de parte del bully ni si de nos la ponemos familia. a la defensiva, no vamos a resolver los problemas, o los vamos a resolver como tradicionalmente los resolvemos, y vamos otra vez a la violencia. Tenemos que cambiar de formas de resolver los problemas. Está muy bien llevar a alguien que sepa, pero ¿cómo lo no llevo a la llevar alguien escuela? que sepa. Los tienes que poner Juntar. juntos
Y tienen que empezar a hablar y a dialogar y expresar y a soltar todo eso que el pobre niño nada más suelta de noche. ¡Qué horror! Además está bien el apoyo que le puedan dar en la especialidad psicológica, en psicología, porque realmente eso se convierte en un problema psicológico. Entonces necesitan apoyo especializados los dos, y los dos son víctimas. Y entonces tenemos que tratarla de resolver. A lo mejor en ese caso, en ese momento, habrá que cambiarlo. Pero muchas veces lo que acaba de decir Cristina es cierto, los cambias de Aguántame, Nelia, vamos a pausa y regresamos, porque me interesa mucho saber y dónde los juntamos y qué hacemos con el miedo. Y yo tengo una opinión ahí, los maestros y los padres también. La violencia vende más que la convivencia. La violencia es una manera en cómo nos hemos socializado para relacionarnos. Caemos en el borde de la violencia sin darnos cuenta. Cuando nos pasamos de la raya, esas acciones ya se volvieron imposición, control, abuso. Y tenemos la tendencia a racionalizarlo todo y pensarlo todo, pero resolver muy poco. A los papás les da miedo, por ejemplo, educar a sus hijos o regañarlos o decirles por dónde se deben de ir, porque no los vayan a calificar de malos padres. A la escuela le da miedo porque entonces, ¿qué tal si la escuela me la cierran? Porque lo que está en el fondo de todo esto es realmente el miedo a afrontar el problema. Muy cruel que pongamos la responsabilidad en los niños. Somos nosotros quienes les enseñamos a los niños la violencia. Pues a los que tenemos que concientizar y sensibilizar son a los adultos, a los padres de familia. Estamos transmitiendo creencias y estamos transmitiendo patrones de comportamiento violentos. Construcción de cultura de paz y convivencia de la diversidad se hace a través de las artes. La mente alimenta la violencia cuando ponemos la atención y la concentración de la mente en el objeto que nos está lastimando. Hay una violencia estructural que no se quiere reconocer. CONARTE es una asociación civil abocada a la formación de profesionales para educación por el arte, a diferencia de la educación artística. Nuestros programas en las escuelas y en los espacios comunitarios no pretenden formar bailarines ni músicos, ¿no? Sino que nosotros creemos que el arte es una herramienta muy poderosa de transformación social. Y en ese sentido, Aprender con Danza es uno de nuestros primeros programas que empieza en el 2006 en las escuelas públicas del centro histórico. Es una clase de danza con música en vivo que trabaja a cuestiones del cuerpo, es una alfabetización corporal y al mismo tiempo desarrollamos en los niños habilidades para la convivencia. Impulsar las habilidades musicales en los alumnos te trae muy buenos resultados, ¿no? Que no desarrollen situaciones de violencia, eso es lo mejor. El que desarrollen otras habilidades artísticas, ¿sí?, los aparta de ese tipo de situaciones, ¿no? El que el niño tenga la intención de moverse con la música no les da otros parámetros de vida, ¿sí? Independientemente, como decía, de la forma que tengan de vivir aquí en su colonia, en su contexto, ellos mismos van generando situaciones, ¿no? Pues cuando un niño toma nuestros talleres, lo que ocurre es que empieza a conocer su espacio personal, su cuerpo, todas sus posibilidades y al mismo tiempo la de los otros. Básicamente lo que trabajamos en la clase son estructuras, ¿no?, estructuras musicales, estructuras mentales y corporales, ¿no?, que van dando un orden. A veces los chicos traen como un poco de desorden interior, ¿no? A veces puede ser emocional. Esta parte es importante también, cuidarla en la clase, ¿no? Además de
las bases de la danza, la coordinación, trabajar la fuerza muscular, trabajamos la parte colectiva, ¿no? Y la parte afectiva. Creo que esas dos líneas son fundamentales en el trabajo de aprender con danza, ¿no? Y que proporciona a los niños las habilidades sociales para una mejor convivencia, ¿no? El hecho de compartir un espacio, que es el salón de clase, bailando con otro, hay que aprender a respetar el espacio del otro, ¿no? Para bailar. Digamos, esa es como la línea, ¿no? Y bueno, la música nos ayuda a llevarnos también a otros espacios, a imaginar, a crear, ¿no? Es importante que los niños tengan espacios de creación y de expresión, ¿no? Yo creo que es fundamental para evitar que un niño sea violento, ¿no? Darle espacios para canalizar su expresión. Vamos con sus comentarios y sus llamadas. Nos dice aquí Elena Ramos. Muchísimas gracias, Elena, por tu comentario. Es muy parecido a otros que nos hacen llegar. Dice, yo veo puro bla, bla, bla en todos los niveles, como cuando tu hijo está sufriendo bullying y vas a hablar a la escuela, incluso con sus panelistas. No están haciendo nada contra el bullying, no están ofreciendo herramientas. Muchas gracias. Ahorita ellos nos darán respuesta a esto. Eso es en el Twitter. Y aquí en las llamadas, Beatriz Hernández Morales dice, una herramienta, una opción, es que sea más estricto el castigo con respecto al que aplica el bullying. Vamos a leer más llamadas. La señora Aguilar dice, se han perdido los valores, los padres ahora son demasiado blandos y tienen miedo a educar a los hijos. Si es necesario darles una nalgada, hay que dárselas. Ah, hijo. Tengo 3 hijos y eso a ella le funcionó. A Verónica, tengo una hija de 6 años, ella sufrió bullying. Para solucionarlo es importante darle confianza a los hijos y sobre todo trabajar en su autoestima. Federico, una de las partes para cambiar esto sería cambiar la ley, como en Estados Unidos, donde tú eres responsable de tu hijo. Si tu hijo delinque, son los padres a los que llevan al bote, los padres son responsables. Supe de un chico que estuvo su papá en la cárcel como 6 meses, después volvió a delinquir y cuando cumplió 16 lo llevaron a él. Podría ser que se reforzara la ley. Dice, ojalá saquen más temas deportivos o de obesidad, también le haremos caso. Señor Federico, gracias por su comentario. Karina dice, mi hijo es violento en la escuela, tiene 4 años. Él me dice sus motivos, que a mi parecer son de poca importancia. He estado hablando con él. Cuando le pregunté por qué pegas, me contestó que le gusta pegar y que les duela. Hemos estado trabajando tanto en la escuela como en la familia. Y pregunta que si hay algún consejo que le puedan dar. Hace un año ella se separó de su esposo y el niño empezó con este comportamiento. Hace poco el niño se le va a los golpes a su papá sin motivo aparente y no le decía nada, solo lo abrazaba y lo calmaba. Eso es en las llamadas. Y dice... Oye, nomás aquí un acento, de veras el fuego no apaga el fuego, ¿eh? Ya vimos que la violencia no la podemos combatir con violencia porque no se acaba, se reproduce más. Es como la hidra de las 3 cabezas. Ahí está la guerra contra el narco, sigamos baleándonos, ¿verdad? Y mientras no se tomen las medidas reales necesarias, pues no vamos a acabarlo, ¿no? Y adelante. Jolie nos dice, estoy pensando seriamente en no meter a mi hijo a la escuela. Existe una opción llamada escuela en casa. La violencia y la escasa preparación de los maestros en México está orillando a los padres a educar en casa y después a cierta edad los niños presentan un examen para acreditar la primaria o la secundaria. Pero la escuela, como dijimos, no solo es para ir a aprender matemáticas y lectura, es para hacer relaciones sociales. Esas son fundamentales. ¿A dónde lo va a aprender por internet o cómo? El problema es el miedo, ¿no? Y ahorita le vamos a entrar al miedo porque tú, Cristi, lo tocaste desde el principio. Otra más, mi querida Norita, y ya nos arrancamos Rivera acá. Lo que nos dice es, nos van a decir qué hacer con cosas así. Ok, a ver, retomemos. Llevamos algunas buenas, respirar, tanto para el bully como para el buleado. Otra, ¿no? Poner distancia, porque el límite físico, pues también va a representar el otro. Reforzar autoestima. Y otra, bueno, nos hicieron lo de las redes sociales, incluso de nuevas personas que no tienen ni que llegar a ser amigos, simplemente el mayor que te acompaña.
Y vamos con otras más. A ver, Cristi, adelante. Pues mira, Fer, yo sí considero que hay como muchas herramientas que podemos utilizar. En el caso particular de lo que tú estabas diciendo es cómo juntamos a dos niños. Sí, para que aparezca ahí el intermediario, el mediador, porque muchas veces el papá ni siquiera quiere llevarlo. Yo creo que ahí hay que tener como mucho cuidado. O sea, sí, definitivamente, lo que yo me encontré en la investigación que hice es que muchos de los niños me decían, es que no vale la pena hacerlo, porque nos juntan y entonces ahí prometen que no nos van a hacer nada y hacen un bullying más silencioso. Hacen un bullying más a escondidas, tal vez en las zonas donde nadie los está viendo, donde no hay adultos que los ven, y entonces yo prefiero quedarme callado y que nadie lo sepa porque entonces me va a ir peor. Entonces, yo sí creo que por eso es importante atenderlo desde todas las perspectivas y desde todos los ángulos. Y no hacer a un lado la opción de que, pues a lo mejor se tiene que cambiar de escuela. Que no sea la primera. Que no sea la primera. Pero en el libro, yo sí les quiero recomendar como herramienta y mi libro, la verdad es que pongo como muchas cosas ahí y sobre todo tengo aquí un manual, que este manual, el objetivo es que tú como papá se lo des a tu hijo. Hay 8 tips que ellos pueden hacer, porque te voy a decir, de repente ellos se sienten que no tienen herramientas. Cuando de repente los papás decimos, bueno, o los papás dicen, es que ¿por qué no hace algo mi hijo? Porque no puede, porque no sabe. Si pudiera ya lo hubiera hecho. Entonces, yo sí creo que tiene que ver entre los niños, hay que educarlos, por supuesto, con una mejor autoestima, enseñarles educación para la paz, ayudarlos en muchísimas formas, pero también creo que los adultos tenemos que intervenir. Los adultos desde de la escuela, los papás, todos los que nos redan, los que están en los clubes sociales, por ejemplo, cuando los niños salen a otros ámbitos, que no es la escuela, donde también sucede, porque tienen la edad donde está sucediendo eso. Nelia, ¿cómo has llegado tú a intervenir en alguna riña? ¿Te los tienen que llevar a una especie de, no sé, de consultorio, o se puede hacer in situ en la escuela, o se pide permiso a la dirección y va uno con o sin permiso del papá del otro niño? O sea, ¿cómo se puede lograr la intervención del especialista? Es un trabajo especializado que implica un proceso. No estoy pensando que vamos a enfrentarlos y que van a decirse las cosas y luego nosotros les prometeremos. Pero es lograr un cambio. Entonces que es un proceso de entendimiento del otro. Yo voy a entender qué es lo que le pasa al otro y voy a tratar de verme en sus zapatos, como comúnmente se dice, y el otro va a hacer lo mismo y va a ser un proceso guiado por el experto para que cada uno pueda entender al otro, podamos dejar de ser ¿Pero de en qué espacio? ¿En la escuela o hay que llevarlos? No, tiene que ser, puede ser en la escuela, pero tiene que ser en un salón, en un espacio propicio para esto. Oye, ¿y esto puede empezar por parte de la persona que sufre el bullying? Si el otro se está resistiendo, por lo menos para que la persona... Claro, puedes trabajar primero con uno, después con el otro. Para que entienda a su agresor, para que sepa por qué lo está agrediendo. Pero aguas, no nada más con uno. Esto tiene que ser recíproco, porque si no, es trabajo con víctimas. Y yo no quiero más víctimas, yo lo que quiero es que dejen de haber víctimas. Ahora, si me permites aprovechar este espacio que me queda para hablar, nosotros hemos encontrado que en el fondo de la confianza lo que hay es rechazo, desconfianza, En el fondo del bullying. En el de la violencia es rechazo, desconfianza y exclusión. En nuestras propias familias, nosotros vemos los domingos en un restaurante donde está la familia desayunando, es facilísimo hacer el diagnóstico. Uno ve la dinámica familiar. Hay hijos a los que jamás en la vida se dirigen o nos dirigimos, pues, ¿sí? Y hay otros que son el centro de atención. ¿Y cómo va la dinámica entre el papá y la mamá? ¿Y cómo va a generar esos problemas en los niños? Acuérdense cuando de repente una mamá, con toda la furia y toda la desesperación, porque todos le están viendo, va con su hijo a controlarlo con unos ojos de furia, y es que es su hijo y lo ama. Nada más que no sabe qué hacer con él, y que a la hora que queremos dar respuestas, entonces damos respuestas también generadas dentro del aprendizaje de una cultura de la violencia y del control. No sabemos no sabemos aceptar a nuestros hijos como son, y no los enseñamos a ellos a aceptarse a sí mismos, que son parte de lo que hacen los compañeros, aceptarse y controlarse, y esos son procesos que desgraciadamente deberían de darse de manera natural, y hoy por hoy los tenemos que empujar, los tenemos que enseñar: aceptación, confianza.
¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo vamos a hablar de ir a acusar y denunciar si no confiamos con aquellas personas? Pero si te fijas que esa escala chiquita en la escuela, esa escala nacional. Exactamente, o sea, igual, es yo como adulto, ¿cómo voy a denunciar si veo que están haciendo una cosa mala? ¿Y cómo le voy a decir a mi colonia? papá? ¿Para qué le digo si porque no hay hermano es su confianza consentido? y porque hay mucho miedo. Y porque el aparte miedo me regañan, nuevamente. ¿no? Ahorita nos van a dar algo contra el miedo. Adelante, Rey. Bueno, por eso yo pienso que lo que sí es absolutamente necesario es tener gente capacitada, un maestro o 3 maestros en cada escuela, que no es mucho, junto con padres de familia, en cierto tipo de técnicas de mediación, de acompañamiento y de asesoría. Esto como política pública, o sea, que se tienen que agregar. Sí, están los círculos de justicia restaurativa, que en Toronto, Canadá, nos están dando muy buen resultado. En las escuelas multiculturales, donde se agarran a trompadas los musulmanes contra los cristianos, o donde hay diferencias muy serias de pandillas y de tráfico de drogas y todo. Sí, o sea, ya grave el asunto. Son círculos de justicia restaurativa en donde se restaura el daño ocasionado y el que lo ocasiona lo reconoce y paga un precio por el daño ocasionado que no siempre es dinero. Para repararlo. Eso está funcionando desde hace 20 años, empezó en Australia. Esa es una forma. La otra de tener gente especializada que haga ese tipo de trabajo es, si en ese momento ocurre una violencia muy fuerte como la que vimos de este chico, en ese momento al grupo al que pertenece se hace un cierto tipo de trabajo, de juegos, de dinámicas teatrales, para que en ese momento los chavos mayores y las chicas y los chicos protejan a ese niño. Así de inmediato, porque es una acción urgente. No, con todo respeto, no vamos a esperar a mandar la carta y que la SEP conteste y después le hablamos a la PGR que contestan en 3 años y que tampoco son un ejemplo de moralidad. Hay que tomar una acción inmediata y por eso yo quisiera que la maestra Eli, que viene desde Chimalhuacán, le dieran chance de hablar para que diga cómo a los alumnos les funcionó, y don Benito y el maestro Mario también, que participaron en la Ahorita regresamos con ellos, también con Humberto y con Rocío. Yo vine con todos. Un segundito, estamos hablando de bullying, pero sobre todo de herramientas. Tienes una herramienta. Con las sí, herramientas. Herramientas o la información. Este proyecto se llama Escuelas en Paz y es una iniciativa que tiene como objetivo ayudarle a las escuelas, a los colegios, a implementar una estrategia que les permita promover la convivencia pacífica. Esta estrategia se realiza en etapas. En una primera etapa nos sentamos con el área directiva para hacer una planeación estratégica. En esta primera etapa se le propone al colegio o a la institución crear un grupo interno y de este grupo se deriva un comité. Este comité va a tener como función crear la estrategia, crear un programa y en su momento intervenir en situaciones, digamos, donde se rompa la convivencia pacífica y se presente algún fenómeno de acoso o de violencia escolar. Dos cosas. Uno, ¿qué es violencia? ¿Qué es agresión? El comité se llama Comité de Compás Escolar y lo que hacemos es prevenir las situaciones de conflicto que pudiera haber dentro del colegio. Entonces se genera este comité para tener los puntos de vista y las visiones de todos los que estamos dentro de esta comunidad, para así hacer y tener un espacio de reflexión para poder hacer un mejor acercamiento hacia este fenómeno dentro del instituto, pero no solo dentro del instituto con alumnos. La prioridad son los alumnos, pero también son todos los que laboramos aquí, porque creemos que la violencia es inerte a todos los que estamos aquí, ¿no? A veces es entre maestros, a veces es entre, no sé, personal de intendencia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cambiar, ¿no? Una visión, una cultura. Y todos los cambios culturales pues, son procesos, no es fácil, no es sencillo, se toma un tiempo, pero hemos decidido generar este comité como esta semilla para ir permeando en todas las áreas, en toda la comunidad, este cambio cultural. Ya que se conformó a este comité, en una siguiente etapa se capacita al comité.
Y la capacitación tiene que ver con el tema de la cultura de la paz, la comunicación no violenta, la solución de conflictos. ¿Qué habilidades hemos adquirido las personas que nos hemos estado capacitando para liderar este proyecto al interior de la comunidad? Pues habilidades primero de reconocer la violencia, ¿no? Reconocer nuestras propias violencias, cómo somos violentos nosotros, cómo ejercemos la violencia, cómo ejercemos el poder a veces con otras personas, habilidades de escucha, habilidades de empatía, habilidades de diálogo, habilidades desde cómo hacer preguntas a la hora de acercarte a una situación de violencia. Las herramientas que hemos ido adquiriendo con los especialistas pues son herramientas tanto a nivel personal, pero también a nivel de cómo poder abordar una situación para tener una mayor eficacia a la hora de resolver un problema de manera pacífica. Ya que termina esta etapa, el comité tiene que desarrollar o crear un programa, ¿okay? Ya que se tiene el programa de intervención, lo que hace el comité es echar a andar el programa, ¿okay? Y se le da seguimiento. Finalmente, esta es una intervención que tiene como objetivo abordar a todas las personas que están involucradas. Es decir, de entrada los niños, los maestros, el personal del colegio administrativo y sobre todo los papás y mamás. ¿Okay? Finalmente sabemos que este fenómeno de la violencia y el acoso escolar es multifactorial y todos estamos involucrados. Es un fenómeno social. El tema del estilo de crianza y la manera en la que educamos a nuestros hijos es fundamental. Por eso también es fundamental incluir a los papás, invitarlos a colaborar con esta estrategia para que de una manera conjunta nos acerquemos a una solución. Pues esta otra opción, ahorita nos platicas, Humberto, pero a ti y a Rocío específicamente, les quiero leer esta llamada. Alex Castro dice, mi hija fue cortada con una navaja por dos de sus compañeras. La directora del plantel en ese momento quería correr a mi hija. La directora me mandó golpear. Yo pedía que mandaran a las agresoras al psicólogo y las agresiones fueron contra mi hija. La reprobaron en 2 materias. Levanté una denuncia en la PGJ y el perito en psicología determinó que mi hija había sufrido varios trastornos a raíz de esta agresión. Sin embargo, las autoridades de la SEP nunca pusieron una sanción a las agresoras. Porque ninguna autoridad mandó a las agresoras a terapia. Este problema fue en noviembre del 2012, han pasado 1 año, 11 meses y no hay ninguna solución por parte de las autoridades. ¿No dice qué edad tienen las agresoras, Nora, o qué edad tenían? No, no dice, Fer, pero... Es que es otra, ¿no? Menores de 12 años no pueden ser procesados. Digo, sinceramente, aparte de hacer todas las intervenciones, se entiende que se tiene que seguir una demanda ante la SEP y en este caso hasta penal. Claro. Pero se dice que legalmente lo más que se puede obligar a un menor de 14 años para que se siga es eso, atención psicológica. Ese es otro atado de manos de la ley. Claro. ¿Sí me explico? No estamos pidiendo que los azoten en vía pública, no, pero que se hiciera de veras este seguimiento de intervención psicológica. Y ya de 14 años sí procede penalmente, ¿eh? Oye, un arma blanca, imagínate. A ver, Rocío, y ¿qué hacemos para tener una escuela en paz, compañero Humberto? A ver. Finalmente, lo que estoy proponiendo, lo que estamos proponiendo, es primero sensibilizar a los colegios, a los directivos, para que permitan que se haga una intervención, ya sea una intervención en crisis o el establecimiento de un programa. Finalmente, para poder hacer algo, pues necesitamos colaboración de los colegios. Cuando los colegios no están sensibles y no hay conciencia al respecto, es difícil poder hacer una intervención. Sin embargo, cuando los colegios están sensibles y conscientes y nos permiten intervenir, todo lo que se ha mencionado aquí funciona. Existe mucha investigación que soporta todo lo que aquí se ha platicado. Lo que también funciona es crear estos grupos internos, capacitarlos, como mencionaba Benjamín hace un momento, en estrategias muy específicas, muy puntuales, que les permitan intervenir en situaciones de crisis. Desafortunadamente, esa cultura en nuestro país apenas está iniciando, apenas está permeando. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear conciencia y sensibilizar
a los directivos y a los dueños de colegios para que nos permitan, ¿sí?, empezar a intervenir y a ayudarles, ¿sí?, a desarrollar las habilidades necesarias para manejar este tipo de situaciones. A ver, Entiendo que finalmente hay muchos huecos en la ley y existen todavía muchas inconsistencias que impiden que se dé seguimiento. Sin embargo, tenemos que empezar, ¿ok? Y tenemos que hacer algo al respecto. No, y claro, no por eso no vamos a levantar la demanda, hay que levantarla. Hay que denunciar, hay que reportar los incidentes y también hay que pedirle al colegio que nos permita, ¿sí?, hacer algo. Con nosotros como papás tendríamos que acercarnos al colegio y pedirle al colegio, ¿sí?, que llame, ¿sí?, a algún especialista, ¿ok?, para que el colegio permita la entrada, ¿sí?, para resolver el problema, porque finalmente en una situación así lo que podemos hacer es una intervención en crisis. No vamos a solucionar en una primera intervención todo el problema. Ahora una pregunta, ¿estas intervenciones tienen un costo? Porque la mayoría de las escuelas entonces se van a negar. Ahí está el problema. No se puede negar porque las escuelas públicas tienen presupuesto para eso. Para eso. Si no lo usan para eso, y de hecho es ya hasta otra como cosa. 3 o 4 personas designadas por sector o por zona para hacer la intervención, pero tampoco se dan abasto. Tampoco. Y a ver, Rocío, tú querías decir algo. Yo quisiera hablar de la importancia de contar en las escuelas públicas. Nosotros trabajamos en las escuelas públicas o en las escuelas privadas un programa de artes. Nosotros como maestros y maestras hemos tenido hemos tenido que enfrentar situaciones de violencia. A una maestra en una secundaria la amenazaron, uno de los alumnos la amenazó de muerte. ¿Cómo resolvimos nosotros esta situación? Lo resolvimos a través de hacer a ese muchacho incluirse dentro de la música, dentro de la danza, y descubrimos que tenía, o sea, diciéndole, exprésate, baila, tente confianza, o sea, no necesariamente vía verbal, sino poniéndole unos pasos, atendiendo qué música a él le gusta, cómo podría expresar esa música, y de esa manera el chico fue rompiendo esa barrera que tenía dentro de sí, porque vivía en su casa una situación de violencia. Pudo expresar, pudo manifestar lo que le ahogaba a través de la danza, de esa expresión, y escuchar la música y visualizarla y tenerla, imaginarla desde otra posición. A ver, creo que ese sería el punto. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí lo que dice Rocío? Programas de arte en las escuelas que les brinde esta estructura, que les dé la posibilidad de expresarse, de respetar al otro? Porque si yo toco un instrumento, cuando yo lo toco, el otro tiene que esperar hasta que yo termine, y cuando el otro toca el instrumento, yo tengo que respetar su tiempo. Ojo, esto no es para intervención en urgencia, como decían ahorita, inmediata, pero sí se debe de pensar como un proyecto de que debiera de ser instalado. Me consta en Ciudad Juárez, por ejemplo, en una de las colonias más violentas, los chicos que lograron salir vivos y ser hombres de bien, pintan murales, cantan rap, bailan rap. No estamos pensando en ballet forzosamente, ¿verdad? No, claro. Pero sí son otro tipo de espacios. Claro, esto no es para intervenir ahorita mismo ya al que le sacó la navaja. Pensémoslo como que debiera de ser una política pública y que fuera obligatorio, y sobre todo para intervenir zonas de violencia. Tere, tú desde hace rato nos estás haciendo saber varias cosas. A ver, rápido. Gracias, rápido. Yo creo que es muy importante reconocer que este problema se inicia en casa. Tanto el niño violento está viviendo violencia, como el niño victimario también dañan su autoestima. Generalmente son niños con problemas de aprendizaje y conducta, que los papás empiezan a castigar, a maltratar, llegan a la escuela y su postura corporal dice, atácame. Son niños muy tímidos, son niños que se esconden la mayoría. O sea, sí hay un problema de fondo, y sí el origen está en la familia, esa es la realidad. Sale al descubierto todo esto en la escuela. Y la escuela debe de tener vigilancia. Es recreo para los niños, no para los maestros, con todo respeto. Uno va a las escuelas y no hay maestros vigilando a los niños. Y dicen, es que así juegan. Sí, como el que se nos murió al norte, ¿no? Exactamente. Así suelen jugar. A ver, pero esto es de reglamento, o sea, en el reglamento de la SEP existe algún renglón donde diga tiene que haber un maestro vigilando el recreo.
O cuidando. Sí, pues por sentir, no sé si exista, pero sí, se turnan, se turnan. Sí, Toma dos. existe. Ojo, toma dos. Pregúntenle a sus hijos, ¿alguien de los maestros está viendo el recreo? Espérenme otra. Y si estamos diciendo que el que ejerce el bullying también es víctima, porque eso se ha notado en muchos de los casos mediáticos, el problema es, ¿y cómo obligamos a que alguien intervenga? Porque esa víctima está pidiendo a gritos ayuda. ¿Se puede pedir que intervenga el DIF? O sea, pedimos ayuda y alguien va y lo saca de ese ambiente violento. Yo creo que si estamos hablando de una solución sistémica, en un caso particular que yo estoy atendiendo ahorita, los papás, siendo los papás también como apoyando a la hija que llevó, obviamente que es una cuestión prolongada y acabó en golpes por 3 en el baño de la escuela, los papás se han vuelto los mejores voceros para que la escuela tome acciones, las cuales todavía no las toma. Se hizo lo que dijo Humberto, se hizo todo el procedimiento. Ahora, ella está con una especialista, la cual soy yo, pero ¿qué se está haciendo? Los papás se pueden volver los mejores voceros de no repetir quejas, sino de crear soluciones a través de escuela para padres, a través de conferencias como, por ejemplo, invitando a Cristina. Hay 1000 soluciones que ya están a la mano, que no las estamos llevando a cabo, porque volvemos a repetir este sistema de círculo vicioso de la violencia. Se tiene que romper de algún lado y todos podemos hacer algo. A ver, espérenme por acá. Doña Magda, ¿su caso o su solución? A ver, viene. Ok, hola, buenos días. Soy maestra de formación cívica y ética de una escuela secundaria técnica número 65 y nuestra escuela es de tiempo completo. Esto hace y nos exige a nosotros promover un ambiente seguro para los muchachos. Entonces son chicos que como conviven desde 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, comen ahí, tenemos que generar ambientes seguros, como pues desde escuela para padres, revisando el marco normativo, teniendo siempre ellos apertura para decirnos cualquier situación. Ellos saben que con cualquiera de nosotros como profesores pueden atender alguna situación. ¿Pero cómo crearon esa confianza? ¿Cómo dejaron la puertita abierta? Ay, pues, bueno, nosotros actualizándonos en cursos sobre violencia, manejo de conflictos. O sea, son mediadores. ¿Han tenido alguna vez un conflicto? Cuéntanos un ejemplo práctico para que todos entendamos de qué se está hablando. Pues como son adolescentes en el día a día, en esta situación de búsqueda de identidad o de desacuerdos, llegan con nosotros, cualquier tipo de enojo, ellos cuando llegan con nosotros saben que vamos a escuchar a las dos versiones, que no estamos descalificando a nadie. Escuchamos las dos versiones, siempre hay un mediador, que en este caso habemos 3 psicólogos, está el profesor de USAER, también escuchamos... ¿Qué es USAER? Unidad. Eso es muy importante. Ok, es la unidad de atención a la educación regular. Son especialistas que brindan atención en las secundarias, no todas la poseen, en las primarias, porque no hay pues los recursos. Afortunadamente en esta escuela sí hay como... varios especialistas o personas que podemos atenderlos. Los mismos maestros, aunque no sean de civismo, asumimos que es responsabilidad de tener una escuela pues en armonía, en paz y rescatando mucho. Me encantó saber las estrategias, porque además me encantó saber porque las llevamos ahí a través de la danza. Con el profesor de danza rescató a muchos chicos que eran violentos. Y lo han trabajando tan padre que ahora continúan en una compañía nacional de danza, van de gira. Ahorita está el maestro de arte, precisamente está haciendo obras, y ayer precisamente me tocó ir a ver a ellos cómo vislumbran el bullying, aborto, un montón de situaciones de adolescentes, pero el sentir que son escuchados, que son atendidos, que son apapachados. Ahí está la clave. Ahí está. Ellos... pues como decía, pasan mucho tiempo con nosotros. Si nosotros descalificamos, decimos no tengo tiempo para ti, me voy, ve con la orientadora, ve a servicios, pues caemos en un juego de estar en ministerio público, ¿no? Ahí afortunadamente no. Los muchachos tienen, si yo, cualquiera de nosotros no tenemos tiempo, está Sociedad de Alumnos, también está Escuela para Padres, están los modelos de Educapaz, que también por ahí trabajamos con los muchachos. Entonces, afortunadamente, pues tratamos de tener los recursos. A ver, Rey, ¿tú o tu alumna? Tú decides. Mi alumna, por Dios. ¿Verdad? Pero No, entonces, pues hablamos es que no y me las hablamos los deja. adultos y los chavos Ale, a ver, nada. cuéntanos, tú ya estuviste en alguna de estas terapias de sendero. Platícanos qué se logró y cómo era antes y cómo fue después el ambiente. Pues yo en la primaria sufrí bullying, típica chava de que está gordita y así. Entonces, pues se puede decir como que no lo podía superar.
Y con estas terapias, pues aquí pude sacar todo lo que yo siento, me pude expresar sin que nadie me juzgara. Me dieron estrategias de cómo respirar, cómo controlarme a sí misma. Lo vi en mis compañeros, tengo muchos compañeros que igual tienen problemas en su casa. ¿Qué te parece que hacemos una pausita y nos Ok. cuentas lo de tus compañeros? Sí. Órale, ahorita venimos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia, en el Día Mundial de la Trombosis, nos hablará de la formación de coágulos sanguíneos como un factor de riesgo para tener un infarto al miocardio. Por ello, es importante saber si se pueden prevenir. El martes, Cristina Jauregui y los especialistas nos dirán si es cierto que el que se enoja pierde. ¿Será sano enojarse? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración? Marisa Escribano te espera el miércoles para reflexionar acerca de la depresión en que viven muchos adultos mayores. Seguramente cada uno de nosotros conoce a una persona en esta situación. Quédate con nosotros porque te diremos cómo ayudarlo. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia para que juntos reflexionemos en el por qué en pleno siglo XXI, en algunos países, el ser niña aún es motivo de discriminación. En la India, por ejemplo, cada año se abortan miles de fetos femeninos. En Pakistán no tienen derecho a la educación. En algunos estados de la República Mexicana son vendidas u obligadas a contraer matrimonio. Y así podemos enumerar muchos casos más. Finalmente, el viernes, Diálogos en Confianza se suma al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La detección temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, así que no dejes que el miedo te invada. Infórmate y transforma el dolor en fortaleza. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Ale nos estaba contando exactamente cómo ella fue víctima de bullying y cómo le ayudó esta intervención total en la escuela, por ejemplo, con el grupo de Sendero. Y cómo les ayudó en diferentes cosas. A ti te ayudó a respirar, a hacer contacto contigo mismo. ¿A otros compañeros a qué los ayudó? Pues algunos compañeros tienen demasiados problemas en su casa, que sus papás pues se separan y así. Y pues aquí ellos pudieron expresarse lo que ellos sentían, lo que pues en realidad en su casa no los escuchan o simplemente sus papás, por lo mismo de que trabajan, no les ponen atención. Y pues ellos en la escuela se cortan, intentan llamar la atención para que sus papás puedan llamarles. Para voltear a verlos. Sí. Y aquí a Benito se le hace interesante este tipo de intervención porque ayuda a otros problemas, no solo el del bullying. Sí, desde luego, pero desgraciadamente no podemos irnos con el ya basta porque eso cualquiera lo dice, pero que nos digan qué estamos ya haciendo para solucionar el problema o el problemón tremendo, grande. Usted sí vio que una solución, por ejemplo, en este caso. Claro, los talleres que estamos llevando a cabo, está la gente de Chimalhuacán, está la señorita, traigo otro caso diferente, pero todos al fin lastimosos, que en lugar de ayudarnos, nos dejan frustrados. Yo le hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública. ¿Para qué? Para que ya nos quitemos de la hamaca y nos pongamos a hacer soluciones que son lo que va a dar resultado. Y este tipo de intervenciones que probadamente lo están viviendo ustedes, sí funcionan. Hay otros métodos. Acá, usted, caballero, ¿de qué escuela viene? Dirijo a algunas escuelas, unas 15 escuelas preparatorias en el Estado de México. Allí, para poder controlar perfectamente, primero tenemos que tomar toda la experiencia que teníamos como docentes para saber qué conductas queríamos de los estudiantes y de los padres de familia. ¿Y cuáles no? ¿Y cuáles no? ¿Y qué conductas tenemos de los maestros? Lo que tanto decimos que se haga papás e hijos, ¿no? Antes de ingresar
a la escuela, se firma un documento donde está todo un clausulado de lo que sí pueden hacer y no pueden hacer. Pero además de eso nos dejaron letra muerta. Hay que poner quién vigila al vigilante, esto es, quién hace cumplir esa regla. Y se firma diciendo, cumpliré y haré cumplir. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo le salen los chamacos cuando alguno de ellos quebranta alguna de estas reglas? Tenemos que hemos encontrado que ahora la violencia viene de fuera y se está en la impunidad de la no acción de la autoridad. Trabajamos escuelas públicas en las regiones más pobres, que es Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, desde Chalco, Valle de Chalco, Ameca. ¿Hay algún problema que hayan encontrado un ejemplo práctico, díganme? Un ejemplo práctico, agarra un grupo de estudiantes y le pega a un estudiante. Okay. Mira, ese tipo de mafias parten de algo que se llama porrismo. Que ese porrismo, donde lo quieran ver, pónganle... ¿Qué hicieron ustedes como maestros? Porque hay maestros que, miren, nomás primero voltean y como que mandamos llamar a los papás, aunque sean muchachos de 18 o 20 años. Que vayan los papás. Bien, papá, mira, tu muchacho está haciendo esto, tiene esta oportunidad, llévalo al psicólogo. Si ya están en la cuestión de drogas, llévalo a que se rehabilite, te damos una oportunidad de hacerlo. Hay quienes sí lo hacen, hay quienes no lo hacen y siguen con la misma conducta. Entonces tiene que, en beneficio de los demás, sacar esa manzana podrida, ponerla fuera de la... El problema es que ahora, por ejemplo, en otros grados escolares, la SEP no permite el que se les expulse porque dicen que o es un premio porque se la va a pasar de baquetón el alumno, o dos, o lo está arrojando en manos de la mafia y del crimen organizado cuando lo saque usted a la calle. Mire, esa es una falacia, así de simple. En las zonas que nosotros trabajamos, ¿sí?, ingresar a la escuela es un premio increíble y los muchachos lo defienden. De hecho, nosotros hacemos las escuelas, de hecho, nosotros organizamos y de hecho, por esa razón, al menos 25,000 jóvenes de este sector han sido rescatados por nosotros, al margen de la autoridad, porque a veces vienen los porros a querer acceder a la escuela, que son la punta de lanza de los narcotraficantes y que están protegidos por políticos muy conocidos y que lo hemos denunciado a diferentes autoridades y no pasa nada. Entonces, todo se funda, primero, en el descuido concreto que los papás tienen y que la escuela a veces se ahorra el tiempo de estar llamando a padres de familia todos los días. Oiga, ¿y ustedes como escuela tienen algún tipo de autoridad afuera de la escuela? Porque aquí una vez nos dijeron que, ¿verdad?, que a una cuadra ya no. Otros aseguran que hay una cantidad de metros que deben de proteger, incluso de narcotraficantes. A 12 metros. Mire, nosotros para el ingreso y egreso de los muchachos en la escuela le pedimos al municipio y al gobierno estatal que nos haga favor de venir a custodiar y erradicar a los delincuentes. Pasa una vez o dos y tenemos que hacer la petición otra semana. ¿Qué hacemos? Pues organizamos a los maestros y ahora los maestros tenemos que salir a la calle a enfrentar a esta gente. Esto está pasando... Ya sabemos que darles el día del maestro un chaleco antibales, maestro, porque, o sea, ya tenemos que hacer lo que le toca al gobierno. Yo escucho del colegio. El colegio y la escuela pública son dos entidades muy diferentes. Yo hablo inclusive de escuelas muy privilegiadas como el Distrito Federal y escuelas que no tienen absolutamente nada como las que le estoy describiendo. En todo caso, es bien facilito decir, pues hagamos esto, hagamos lo otro, hay presupuesto en las escuelas. No es verdad, al menos en las escuelas del Estado de México no hay un peso de presupuesto para ninguna escuela de media superior. Y eso se lo puedo demostrar. Sí. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Ustedes traen un caso y es un caso difícil. A ver, amigas, concretamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, es un niño de 6 años, se le empezó a manejar el bullying siendo verbal. O sea, lo atacaron verbalmente. Ok. Se le escondía lo que era la lonchera, un compañero. Un solo compañero. Y después se anexaron otros compañeros. Claro, la porra, ¿no? Entonces, ahorita él ya no quiere ir a la escuela, ya le da miedo ir a la escuela, ya no quiere ir. Yo fui la que, es mi hermano, fui la que busqué alternativas de solución y me encontré con el Consejo Ciudadano. Me dijeron que tenía que hacer una carta para la maestra y también dirigida para la directora del plantel. ¿Lo hizo? Sí, se hizo, se le firmó a mi mamá. Pero no ha habido una solución. No ha habido esa solución. El problema. Sí, no se le llama la atención. No, o sea, de hecho ahorita no sé cuál sea la situación, porque de hecho el niño sigue molestando a mi hermano y ahorita ya hasta le llaman con cariño al niño. ¿Quién nos lo ha dicho? Personas que están adentro del mismo plantel.
O sea, no le hacen caso al niño. De hecho, él le dice, maestra, me está molestando, y esto y el otro. Y la maestra no le hace caso. O sea, ya cuando mi hermano reacciona para decirles o hacerle algo al niño, es cuando ahí sí ya le llaman la atención a mi hermano. Fer, ese sí es un caso de bullying. Es que una de las cosas que yo planteo es que podamos diferenciar. A ver, bueno, aquí ya se diferenció. Sí es bullying. ¿Qué va a hacer ahorita la hermana, la mamá? Porque no la pelaron con la carta, ¿eh? ¿Qué sigue? Fortalecer la comunidad más cercana. Señoras, olvídense del gobierno, olvídense de las instancias de allá. Pero que sí levanten su denuncia. Entre nosotros, que siga la denuncia, pero entre nosotros los ciudadanos. A ver, si no nos organizamos, vamos a seguir padeciendo. Amiguitos, ¿tiene algunos que sí sean sus compañeros? Sí, de hecho hay un niño de tercer año que es vecinito de nosotros y la semana pasada detuvo a este niño y le dijo, ya basta, ya déjalo en paz, sí, por favor. Pero resultó que a ese niño le llamaron el citatorio a su mamá porque según ellos había agredido al niño de primero. Oye, ¿y por qué están no es cierto tanto a este otro chiquito? ¿Es hijo de alguna maestra o no, algo así? Que yo sepa, no. De hecho, este niño desde el kinder ha tenido problemas de conducta. La mamá siempre estuvo en la dirección todo el año, los 3 años del kinder. Es que esta es una historia que escuchamos todo el tiempo. O sea, sucede muy común. O sea, pasa mucho tiempo en el que realmente se dan cuenta del problema que está sucediendo. Yo les diría que ustedes lo documenten también. O sea, que todo lo que vaya sucediendo, ustedes lo vayan documentando, que tu hijo te lo vaya platicando y, bueno, hacer todas estas herramientas que han dicho todos los que están aquí, ¿no? Por supuesto que, bueno, obviamente yo les invito a que compren el libro, pero también yo te pido, por favor, o sea, que lo metan a clases de arte, que lo metan, que traten de acercarle a él algún deporte para que él se sienta más fuerte, que le enseñen a decir ya basta, no solamente con palabras, con el cuerpo, con la mirada, o sea, toda su mirada, toda su cuerpo tiene que decir basta, ya no me lo hagas más. Sí hemos visto casos en los cuales el niño que está siendo atacado se fortalece y frena el bullying. Esto famosísimo que hemos oído de que el valiente puede hasta que el cobarde quiere es real, sí es cierto. Me dicen que aquí ya llegaron a los golpes, Cristi. ¿Se le tiene que llevar algún tipo de terapia a este niño para que...? Por supuesto que sí, Fer. O sea, lo deben de llevar a una terapia donde lo apoyen a él para que él sienta fortaleza interior y pueda pararse, para que no le vuelva a suceder esto nunca más. O sea, no solamente que lo frene con este niño, que lo frenen toda su vida. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es importante. Y hay que hacer la mediación en la escuela. Le pegó en su pene y el niño no nos dijo, hasta en la noche que llegó su papá estábamos platicando y le dice a su papá, ¿cómo te fue, hijo? Bien, pero mal. A ver, ¿cómo bien, pero mal? Pues bien porque estuve bien en la escuela, pero mal porque mi compañero me pegó en mi pene. No, bueno. Entonces, mira, también de haber casos hasta de agresiones más delicadas. Entonces allí también hay que fortalecer la mediación en la escuela. O sea, que la escuela o alguien de la escuela que esté capacitado para hacer la mediación y el acompañamiento del proceso esté allí en todo momento. ¿Qué les dijo la maestra? ¿Hablaron ya con la maestra? Yo hablé con la maestra. ¿Ella qué dice? ¿Qué argumentos usa? Pues ella dice que el niño es muy inquieto, el otro, y que mi hijo le sigue la corriente. Pero entonces yo platico conmigo y me dice, no, mamá, dice, de hecho yo ya pedí que me cambiaran de banca. Claro. Porque yo ya no quiero estar con él, yo ya no me quiero sentar con él. Es que sabes que a veces las maestras están maniatadas. O sea, también los directivos tienen que apoyar a las maestras. O sea, todo tiene que ser una red de apoyo general. O sea, yo no estoy diciendo que corran al niño que lo está agrediendo, sino que lo atiendan. O sea, que atiendan qué le está pasando a ese chiquito. ¿Y no han podido hablar con los padres del niño agresor? Lo que pasa, yo hablé con la mamá en la primera ocasión que le pegó a mi hijo y la señora me dijo, pues es que algo le hizo tu hijo al mío que mi hijo le pegó. Oye, fíjate que entre las cosas que no hay que hacer es esa. O sea, hablar de papá a papá no es muy conveniente, no. Okay. Lo que tienes que hacer es hablar de papá con los directivos, con la maestra. Mediadores. Con mediadores. Tú directo, a ver, aquí ya falló todo eso. No, pero tenemos una carta firmada no hecha caso. Nelly quiere que le dé seguimiento. Ahora sí voy a salirme de mi sketch. Hay una ley en donde el maestro que no atiende esto es responsable, que se acaba de promulgar. Y es responsable, entonces a ese señor simplemente hay que avisarle que lo vas a denunciar a la maestra y vas a ver cómo va a responder inmediatamente, porque ya los maestros ya saben de esta ley y evidentemente si vas a ir a hacer todo el procedimiento, para entonces ya van a haber acabado aquí con
con tu hijo. Entonces, no, nada más avísale a ella que lo vas a hacer. Y entonces va a reaccionar. Puedes imprimir la ley, búscanla en internet y bueno, mire. ¿sabes qué? Yo la tengo escrita aquí. Está en el libro. Perfecto. Se publicó el 5 de junio del 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Y le dices, mire, bajo esta ley, bajo pues la voy a esta ley demandar, te fíjese. tienen que responder. Aquí dice que sí son responsables los maestros y los directivos cuando el niño está dentro de la escuela. Y no aquí se está vayan la a ley. ir para que también se lleven de apoyo ahí canalización y demás, para que no se quede solo en una carta, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Oye, Fer, rapidísimo una invitación. Adelante, aquí en Twitter nos dice, es precisamente una adolescente, Toyoko Ida, dice que este lunes 13 a las 6:30 va a haber una obra contra el bullying en la Prepa 4, es gratuita y es dirigida a maestros. Mira, qué interesante. A las 6:30 de la tarde. ¿A qué otro caso de éxito? Que vayan aquí todos. sí funcionó, cuéntanos. Nosotros llevamos a cabo el taller con el Rey Mono. Tuvimos la oportunidad que llegara a la institución y que nos ofreciera el taller. Hicimos una canalización de los alumnos que generaban el bullying específicamente. ¿Así los juntaron? Sí, checamos cuáles eran los alumnos que teníamos problemas constantemente de agresión con otros compañeros. Los juntamos en un aula. Había al inicio resistencia, obviamente, porque ellos se sentían agredidos. Decían, bueno, ¿por qué me traes aquí? O sea, yo estoy mal. No, es al contrario, es para que tú tengas la oportunidad de conocer algo diferente. Afortunadamente, la forma como se dirige el Rey Mono con los chicos, de empatía, de confianza. Lo quemaron vivo, bendito sea Dios, no lo mataron. De confianza, permitió que los chicos hicieran las actividades en la forma como él las tenía planteadas, de tal forma que aprendieron precisamente a través de la yoga, a través del tai chi, la respiración, y era algo increíble ver alumnos tan inquietos en un momento dado como estatuas. Oye, ¿y evolucionaron? Sí, demasiado. Su cambio se notó. Sí, de hecho, desde actitud, porque había un grupo, recuerdo en este momento, un grupo de niñas, de 5 o 6 niñas que generaban violencia hacia otras compañeras. ¿Qué tal? Y a partir de que entraron al taller, que se dio a través del autoconocimiento, pues detectamos que esas niñas tenían problemas fuertes en casa. Y fuertes, claro. Estamos hablando no nada más de violencia emocional, sino también física. Aquí es el llamado también y quién atiende a los otros, a los victimarios, que muy seguramente son víctimas. Muchas gracias por tu testimonio, gracias a nuestros panelistas. Esperamos haber dado, aunque sea algunas herramientas, pero recuerden que cada caso se cuece aparte. Muchas gracias.